Señoría, tiene la palabra. Gracias. Ha dicho usted al inicio de su exposición e intervención que bajo su mandato se creó una especie de Secretaría General Técnica que se encargaba de coordinar y, digamos, de ciertas labores de intendencia de las 18 direcciones generales y, en general, de controlar la estructura de funcionamiento de la Consejería. Uno de los problemas que hemos tenido y que no nos ha resuelto nadie, a pesar de que alguno de los comparecientes ha dicho que se extraña de que no nos haya llegado esa información, es que desde Podemos Andalucía se ha solicitado en un documento conjunto y de fácil comprensión la relación de puestos de trabajo del SAE, que era el que efectivamente se dedicaba de manera competencial concreta a las políticas de fomento del empleo mediante subvenciones, y lo mismo respecto a la FAFE. Incluso los tres máximos responsables de la FAFE que comparecieron nos dijeron que se extrañaron de que no nos hubiera llegado esa documentación porque aparte de que se pagaban las nóminas mensualmente de manera regular y correcta, eso estaba en un programa específico de gestión de recursos humanos. La pregunta es si en su época usted tenía acceso y, digamos, control del personal bajo su mando de manera sencilla y unificada, porque es que a nosotros se nos ha remitido la publicación de las RPT, de la relación de puestos de trabajo, en los BOS anuales. Claro, eso para ver en concreto qué había en el SAE dedicado a esto, porque la petición de esta información se ha hecho con una finalidad muy sencilla, que incluso argumentando siempre la defensa que hace el grupo del PSOE aquí sobre se ha hecho lo posible, nosotros queríamos ver y comprobar efectivamente la carga de trabajo que existía para los funcionarios en relación a cuántos eran. Es decir, si tengo un funcionario y tengo una proporción de un 500, un 600 de carga de trabajo, pues puede ser explicable efectivamente el retraso. Entonces, en su época tenían controlado de manera simple y sencilla eso, el número de trabajadores, quién estaba desarrollando labores efectivas en la consejería, etcétera, sin tener que buscarlo en algún sitio raro ni pasarte horas y horas recopilando documentación de distintos boletines. Sin ánimo de echar balones fuera, pero le dije al principio de mi intervención que del conocimiento del funcionamiento de las estructuras que tienen los órganos directivos del Gobierno se puede deducir con claridad que un consejero del Gobierno de la Junta de Andalucía, con un territorio y con una población de la que estamos hablando, con la responsabilidad de 18 centros directivos, con una consejería además muy dinámica y que además participa en algo tan esencial como es la actividad económica, la formación y el empleo, es difícil que un consejero esté digamos, en el día a día de la gestión de sus órganos directivos. Está, digamos, en las grandes decisiones, no digo con lo de grandes por la importancia, sino bueno, de la magnitud de las decisiones que se van a tomar, y está también, como es lógico, unido el consejero, a lo que sus equipos le van trasladando y le van informando. Ese proceso que siguió en ese momento la puesta en marcha del Servicio Andaluz de Empleo, la FAFE como instrumento colaborador del mismo, también he comentado que tenía un rodaje, requería un tiempo. Con el paso del tiempo, pues probablemente se han ido comprobando que había lagunas, que había espacios que había que mejorar y que había que poner o dar respuestas al mismo. Responder a los órganos fiscalizadores sobre qué deficiencias tenían justamente el uso de los recursos públicos. Pero todo eso formaba parte, digamos, de ese tiempo en concreto donde estábamos rodando una nueva experiencia para la Junta de Andalucía. Yo creo que, como he comentado también hace unos segundos, pues cuando ahora surja el nuevo cuerpo normativo que va a regentar la formación en Andalucía, pues tendrá elementos comunes esenciales de aquel tiempo, pero también aparecerá muchos elementos novedosos que irán buscando la eficacia y sin perder, en ningún caso, como es lógico, la parcela garantista desde el punto de vista jurídico-administrativo. Una última pregunta, que creo que sí tiene naturaleza puramente política. ¿Por qué no se optó también por potenciar, al menos de la misma manera, en cuanto al incremento de la inversión que se producía de fondos públicos, la formación reglada, que ya existía y contaba ciertamente con escasos medios, pero sí con las estructuras humanas y por lo menos inmobiliarias establecidas? Porque sí hay un aumento progresivo del total de la inversión en fomento de formación, que
mente superaba el 15% de incremento anual, ¿por qué no se hizo lo mismo desde el punto de vista presupuestario con la formación reglada? Gracias, señor Yagüe. Bueno, yo creo que este es un debate que está, al menos desde la época que yo tengo conciencia de funcionamiento de la Junta de Andalucía. Las competencias de la formación profesional reglada, Educación ha sido siempre muy celosa de que eso no se saliera del ámbito suyo, de tal manera que incluso la transformación que se hace en los centros educativos van en esa línea de no de abandonar, digamos, de complementar la parte teórica del funcionamiento de estos centros con la parte práctica que exigía el sistema productivo. Y después la formación profesional ocupacional, que aunque tenga un rango por debajo de la reglada, busca los mismos objetivos que la reglada. Yo creo que también ahora, después de este periodo, digamos, de parada, se hará necesario que se haga una reflexión al respecto, porque la formación profesional al final es responder a las necesidades del sistema productivo y, por tanto, debería tener un mismo patrón. No sé de qué manera se puede articular eso desde el punto de vista de la gestión, pero desde luego hay que responder de una manera mucho más eficaz a las necesidades que el propio sistema productivo en estos momentos está reclamando en Andalucía. Y una segunda cuestión, si me lo permite el presidente, yo creo que si definitivamente le hemos puesto un paréntesis a la situación que hemos tenido de grave crisis económica y se abre ahora una perspectiva incipiente, desde luego, y todavía muy poco sostenida en su estructura esencial, yo creo que habría que mirar muy en el medio y en el largo plazo. Es decir, había que huir de las coyunturas, es decir, de tomar decisiones para responder a una cosa hoy y tener la vista puesta un poquito más allá. Al fin y al cabo, el desarrollo económico de Andalucía no debería depender de las coyunturas de un gobierno ni de las coyunturas de un periodo legislativo. Deberían responder mucho más a una planificación a largo plazo.